Hola, yo soy Scarlett y hoy les vamos a presentar el análisis tribológico de películas de gas. Para empezar, un recubrimiento consiste en una capa superficial aplicada a un material que lo vamos a denominar sustrato. Este provoca que el material original obtenga propiedades nuevas o distintas a las que poseía. Asimismo, una película deligada es considerada como una estructura sólida que tiene un espesor pequeño, ya sea en escala micro o en nanómetros. Los materiales biocompatibles se refieren a la adecuada interacción del biomaterial con un organismo vivo o de un ser vivo, actúa de manera específica y aplicada. El uso de materiales no biocompatibles podría desencadenar ciertos ataques del sistema inmune, ya que justo busca la protección de ataques externos. En las aplicaciones encontramos microelectrodos que sirven como transductores de señal, sirven para la detección de neurotransmisores de dopamina. Algunas de sus propiedades es el control del espesor, su estabilidad térmica y oxidativa, la biocompatibilidad, la dureza y su baja corrosión, impedancia. También se pueden utilizar en algunos recubrimientos de cerámicos. Estas son herramientas de alta resistencia. Algunas de sus propiedades son la fuerza de adhesión de más de 150 newtons, su adaptación a la corrosión abrasiva de nitro de titanio, el bajo coeficiente de fricción, alta dureza, baja corrosión oxidativa o difusión. Otra de sus aplicaciones son los microcalentadores, que son de silicio recubiertos de nitro de titanio. Sus propiedades son la resistencia mecánica, estabilidad térmica, plasmónico, alta conductividad eléctrica también. Los tipos de desgaste que se pueden presentar son el mecánico, que es el desgaste debido al contacto, debido al movimiento constante entre una superficie y una sustancia o sustancias. El desgaste abrasivo, que tiene que ver con el desprendimiento del material por el contacto de una superficie con protuberancias. El adhesivo, que tiene que ver con el desprendimiento del material por dos superficies que se deslizan y el contacto entre sus asperezas provoca dicho desprendimiento. El erosivo, que es cuando un material tiene contacto con un fluido y partículas en este fluido, es lo que provoca este tipo de desgaste. El corrosivo es, como la palabra lo dice, el desgaste por efecto de la corrosión. Y en el caso de la oxidación, que es el tipo de desgaste más común, se debe al contacto con el oxígeno y la formación de una película por la oxidación encima del material en cuestión. En cuanto a la norma, la principal norma que existe es la BDI 3198, que establece la relación espesor-profundidad, que dice que el espesor total de nuestra muestra debe ser 10 veces mayor que la profundidad de la muesca o de la indentación. La sección, volumen y tipo de desgaste va a dejar en evidencia, en primer lugar, a la adhesión y, en segundo lugar, la fragilidad de dicho recubrimiento. También establece que hay distintos tipos de fallas potenciales que se pueden esperar. Una es el pandeamiento de la muestra sin fractura, microfracturas o rayaduras sin pandeo, y finalmente que se pandee la muestra y además que haya fracturas. Y para la metodología experimental los dejamos con nuestros compañeros Diego González y Diego Rojas. Diego González Muñoz, y aquí vamos a empezar con la metodología experimental. Primero fue la deposición de película delgada de nitro de titanio en nuestro sustrato de acero 316. Primero se limpió el sustrato para eliminar todas las impurezas que este conlleva por medio de una pulidora. Posteriormente se inició el proceso de PVD, en la cual se puso en la portamuestras dentro de una cámara de vacío. Posteriormente se genera ese vacío por medio de una bomba y esperamos hasta que salga a una temperatura de 200 grados Celsius y a una presión de 2 torr. Posteriormente se agregó, una vez alcanzada esta temperatura y esos parámetros, se agregó argón y junto a él se puso la capa de adición, que fue el titanio. Pasados 5 minutos se añadió nitrógeno y se aumentó la potencia a 110 watts hasta 150 watts. Después todos los valores que se registraron pasando cada 5 minutos fue en una bitácora, y pasados los 30 minutos se detuvo, se dejó de suministrar los gases y se esperó a que se restablecieron los parámetros iniciales para posteriormente apagar el equipo. Y al final se retiró la muestra.
Hola, yo soy Diego Rojas y iniciando con los procedimientos de caracterización, se empezó haciendo un análisis de MEB, un microscopio electrónico de barridos, que es un Geol JSM 6360 LB, que tiene un detector de electrones secundarios y retrodispersados a 25 kilovoltios de potencia de base de electrones. Posteriormente se hizo una espectroscopía de rayos X de energía dispersiva, en donde se utilizó la misma marca con un detector de berilio enfriado con nitrógeno. Continuamos haciendo pruebas tribológicas y mecánicas, donde se realizaron pruebas de fricción y de desgaste con un CSM tribómetro. Y los parámetros fueron que se usaron 2 newtons de desgaste de 200 metros, una bola de alúmina de 6 milímetros y finalmente se hizo una prueba adicional con saliva artificial. Utilizamos 25 mililitros. Después utilizamos para las pruebas de durometría, se utilizó un Lewis Small Rockwell C Durometer con 150 kilogramos de peso. Por último, por medio de estas pruebas se realizó lo que es la neonorientación por medio de la máquina de Vision Orientation, que se utilizó una punta de diamante de Berkovich aplicada una fuerza de 20 micronewtons. Posteriormente se realizó la microscopía de fuerza atómica, la cual se evaluó la rugosidad y superficie del desgaste por medio de la turbometría, y se utilizó una punta de contacto con un acercamiento de 100, 10 y 1 micrómetro. Por último, se realizó lo que es la microscopía óptica para analizar los sustratos y desgaste que se realizó en el sustrato, tanto en la bola de alúmina para hacer la prueba de desgaste, con la ayuda de la microscopía óptica Olympus de alta resolución para capturar este desgaste. Hola, soy José Gerardo Altamirano y pues bueno, estos fueron los resultados obtenidos de nuestras películas delgadas. Primero que nada, tenemos aquí una comparación del acero 316 sin recubrir y el acero 316 recubierto con nitruro de titanio. Para este caso tenemos el análisis EDS, en donde pues tenemos los elementos principales del acero 316, como lo son el hierro, el manganeso, el cromo, el níquel, y pues abajo con el recubrimiento de titanio pues vemos que la intensidad del titanio deja los demás materiales por debajo. Sin embargo, ver la presencia de estos materiales en la espectroscopía de rayos X, lo que nos dice es que no se generó una capa 100% homogénea y que sigue habiendo detección del acero 316. En este caso podemos ver el porcentaje atómico del acero 316 con los materiales que ya previamente mencioné, y en este caso hacemos un porcentaje atómico únicamente para la película con titanio, oxígeno y nitrógeno. En este caso, después de nuestra prueba de desgaste, hicimos igual 2 barridos, 2 escaneos, uno de el desgaste que se le aplicó a el acero 316 en recubrir y otro del acero 316 recubierto. En este caso podemos ver que el desgaste en el acero 316 sin recubrir muestra pues daño del sustrato, vemos cuencas rugosas, y en el caso del recubrimiento vemos que la capa fue dañada. En este caso tenemos el detector de electrones retrodispersados y vemos que la capa fue dañada, sin embargo el sustrato pues presenta una menor rugosidad, y esto significa pues que la película cumplió su función de proteger al sustrato. En este caso igual hacemos una comparación de los materiales presentes en el desgaste del acero 316 sin recubrir y el acero 316 recubierto. Vemos cómo disminuye la intensidad de la detección del titanio, y pues todos los demás elementos del acero 316 se vuelven presentes. En esta última sección de la microscopía electrónica podemos ver el espesor de la capa, que pues nuestros espesores fueron desde 500 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Hola, yo soy Julián Corona y bueno, yo les voy a presentar los resultados de la prueba de adhesión realizada, de Rodwell, de la película delgada de nitruro de titanio
sobre el acero 316 por medio de microscopía electrónica de barrido. Bueno, con base en las imágenes anteriores, primero se puede notar la deformación del sustrato a una distancia de 10 micrómetros, y con la norma BDI se puede determinar que la falla es inaceptable, presentando marcas de fallas de microrrayadura y de laminación. Bueno, aquí les vamos a mostrar la comparativa de la rugosidad y de la topografía del acero 316 con y sin película delgada de nitruro de titanio por medio de microscopía de fuerza atómica. Bueno, como se puede observar, pues, efectivamente se nota la presencia de una película delgada, y las últimas dos imágenes de este lado pues muestran la rugosidad de ambos sustratos, y se puede concluir que la rugosidad del sustrato sin la película delgada de nitruro de titanio es mucho mayor, observando cavidades en el mismo sustrato, pues debido al desgaste mecánico que se hizo sobre el acero. Bueno, de igual modo, aquí resumimos la comparativa de la prueba de desgaste de la bola de lumina realizado por tribología, y el desgaste del sustrato con y sin película de nitruro de titanio. Y como se puede observar, el desgaste de la bola de lumina y del sustrato sin la película delgada de nitruro de titanio es muy grande, observando aquí las deformaciones del sustrato. Y bueno, estas gráficas resumen el coeficiente de fricción del acero 316 con película delgada y sin película de nitruro de titanio. Y como podemos observar, la gráfica azul es correspondiente al acero 316 en película delgada, y como podemos observar, el coeficiente de fricción va aumentando conforme pasa el tiempo. Bueno, esto significa, analizando con la microscopía electrónica de barrido, se puede afirmar que el desgaste sobre el sustrato sin recubrir es mayor, mientras que el coeficiente de fricción del acero 316 con película delgada, conforme pasa el tiempo, va disminuyendo, y esto se interpreta que el desgaste en este sustrato es mucho menor. Dados los resultados de nuestra película delgada, tenemos como propuesta hacer una modificación a los parámetros, y es que en este estudio realizado por Shi et al, podemos observar cómo varían ellos la temperatura, y así obtienen distintas texturas. Las texturas son estos patrones de difracción. Obtienen distintas texturas según la temperatura a la que fue calentada la muestra. En este caso podemos observar que a una temperatura de 450 grados obtienen una mayor intensidad y un monocristal. Esto nos puede indicar una mejora incremental en las propiedades mecánicas de nuestra película delgada, y pues así fue. Hicieron pruebas de dureza y pruebas de rugosidad, y la dureza pues nunca fue más alta que los 450 grados centígrados, y la rugosidad pues sucede de igual manera. Estas propiedades nos pueden ayudar a conseguir una capa para la aplicación que nosotros tenemos, que son las piezas dentales, y pues así podemos generar mejores propiedades físico-mecánicas. Entonces, la propuesta en general es aumentar nuestra temperatura de calentamiento de la película a 450 centígrados y disminuir la presión a un alto vacío, o sea, 0.2 pascal. Bueno, se realizó una deposición de la película por medio de deposición física de vapor por magnetón desbalanceado de una película de nitruro de titanio sobre un sustrato de acero inoxidable 316. A este se le caracterizaron sus propiedades por medio de microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de rayos X, microscopía de fuerza atómica, y se le realizaron pruebas de tribología, durometría y demás. Tras estas pruebas demostró tener mayor resistencia mecánica, y bueno, los parámetros usados fueron 198 grados centígrados, 3.2 torr, y aquí hay que aclarar que el nitrógeno presentó un desfasamiento de aproximadamente 20 segundos, lo cual pudo haber afectado a las propiedades y la eficiencia de nuestro recubrimiento.
Por ello se propone elevar la temperatura, puesto que se analizaron otros trabajos, otros comportamientos de películas de nitruro de titanio, y bueno, se encontró que a una temperatura de 450 grados centígrados los parámetros de rugosidad y resistencia eran óptimos. Finalmente, para exponenciar sus propiedades y minimizar daños en el sustrato, se propone que además de elevar la temperatura, se deba tener un mayor control en el proceso del recubrimiento, evitar desfasamientos como el del nitrógeno, y bueno, de esta manera se puede maximizar la eficiencia del recubrimiento y evitar, como ya digo, daños en el sustrato. Estamos abiertos a todas sus preguntas.